Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento en el cual se tenga la bondad de ver este nuevo video. Bienvenidos a otro programa más que aspiro sea de su total agrado. En esta oportunidad hablaremos de mi pariente José Rafael Pocaterra, quien nació en Valencia, Estado Carabobo, un día como hoy, hace 136 años, y falleció en Montreal, Canadá, el 18 de abril de 1955 a los 65 años. Fue un periodista, escritor y diplomático venezolano, autor de numerosos cuentos, novelas, artículos y crónicas de prensa. Su obra más conocida es Memorias de un venezolano de la decadencia, una de las más severas críticas a la dictadura de Juan Vicente Gómez. Fue partícipe en la invasión por Cumaná a bordo del vapor Falque en 1929. En su calidad de periodista y funcionario diplomático vivió en Estados Unidos y Canadá. La casa natal de José Rafael Pocaterra funciona en la actualidad como centro cultural de la ciudad de Valencia. Era el menor de los 3 hijos del comerciante de origen ítalo-venezolano y judeo-estadounidense Jaime Demetrio Pocaterra Nones y Mercedes McPherson, descendiente esta última del militar escocés John McPherson y emparentada con el escritor español Miguel de Unamuno. La muerte de su padre a los pocos meses de cumplirse un año de su nacimiento hace que la familia fije residencia junto a los abuelos paternos. La guarda una infancia muy dura, signada por la escasez que años más tarde le dará un recurso único para su escritura, una noción cruda y absoluta de la miseria. Realiza sus primeros estudios en el Colegio Don Bosco de Valencia, pero solo hasta el 6º grado de educación primaria, pues las limitaciones económicas del grupo familiar no le permiten continuar su escolaridad. Sin embargo, en esa época inicia una sólida formación autodidacta que se alimenta de sus apasionados hábitos de lectura. En 1907, a los 18 años de edad, publica sus primeros escritos en el diario Caín. Se trata de una aparición premonitoria. El contenido de sus textos es tan crítico contra Cipriano Castro y su administración. Es importante destacar que Castro era su tío político, ya que estaba casado con Zoila Martínez de Castro, conocida como Doña Zoila, hermana por parte de padre de su madre, Mercedes McPherson, ambas hijas del general Juan McPherson y Juco, que y eso influyó en que todos los redactores de la publicación sean encarcelados en el castillo San Felipe de Puerto Cabello. El castigo es motivado, entre otras cosas, porque Pocaterra publicó una lista de candidatos presidenciales para las elecciones de ese año, en la que incluía presos políticos y opositores del gobierno. Posteriormente es trasladado al castillo de San Carlos, en Maracaibo, en donde paga encarcelamiento por un año. Durante esa primera estancia en prisión, cultiva el latín, griego e inglés y se aplica a leer a los autores clásicos y coetanos que el comité de censura de la prisión le permite. De igual forma, se enriquece al compartir las experiencias con sus compañeros de celda, provenientes de disímiles regiones y estratos sociales, cuyo único punto común es la expresión de su descontento con la gestión de los gobernantes y sus intentos por combatirlos. Gracias a la petición que realiza una de las hijas del historiador Francisco González Guinán al presidente Castro durante una recepción a finales de 1908, el escritor es liberado de prisión. A pesar de su experiencia en la cárcel, continuará fustigando críticamente a Castro y posteriormente a Gómez y a algunos de los integrantes de sus respectivos gabinetes. Sin embargo, sin embargo, antes de la ruptura definitiva con Gómez, desempeñará diversos cargos públicos. Entre los años 1911 y 1912 colabora con el periódico Patria y Unión y escribe su primera novela, llamada Política Feminista, que luego es editada por la Imprenta Cultural de Caracas. Para finales de 1912 regresa a Caracas, escribe Veladas Oscuras e incursiona en la vida militar al trabajar como secretario de un general. Probablemente de esa época datan sus primeros contactos con Román Delgado Chalbó, a quien acompañará en el futuro en más de una conspiración.
Sigue desempeñando cargos en la administración pública. 2 años más tarde se traslada a Maracaibo para ejercer el cargo de intendente de tierras baldías del estado Zulia y colabora con el diario El Fonógrafo, donde publicará artículos de opinión y relatos en su columna Lectura del Sábado. Durante ese mismo año asume la posición de adjunto al director del diario, el señor Eduardo López Bustamante, hasta 1916. En 1915 empieza la publicación de cuentos grotescos. En ellos, el escritor le da fuerza a un nuevo estilo de la narrativa venezolana, más cercano al realismo social. Enfrenta a los personajes con sus miserias, y los hunde en sus condiciones más duras. De alguna manera, Pocaterra se encuentra en rebelión con la literatura de su época, a la que considera sumida en un lenguaje pacato, preciosista, demasiado poético. Por eso, con sus cuentos, no pierde oportunidad para afincarse en la realidad, describirla tan terriblemente como se presenta y utilizar un lenguaje directo, crudo, agudo, en síntesis grotesco, como titularía a su obra cuentística más destacada. 3 años más tarde, en 1917, publica en El Fonógrafo un artículo en apoyo a la actuación del Frente Aliado durante la Primera Guerra Mundial, lo cual no agradó mucho al régimen gomecista, en virtud de que éste simpatizaba con los alemanes. Las consecuencias son nefastas. Es llevado temporalmente a la cárcel y se ordena el cierre del diario, cuya circulación se había mantenido de forma continua por 38 años. Seguidamente se traslada a Caracas por su desacuerdo con la política que estableció contra la oposición el nuevo presidente del estado Zulia. De esta época datan sus columnas en El Universal y El Nuevo Diario, este último dirigido entonces por Laureano Vallenillo Lanz. La editorial Atenea de Caracas publica su novela Tierra del Sol Amada. También era colaborador de El Heraldo de Cuba. En 1918, en compañía de Leoncio Martínez, Francisco Pimentel, conocido como Hot Pin, y José Antonio Calcaño, funda el diario humorístico Pitorreos. Se involucra nuevamente en una conspiración junto a los redactores de Pitorreos y es apresado en La Rotunda en enero de 1919. Allí vivirá en la celda número 41, 3 años de terribles torturas, castigos y soledad, y será testigo de varias muertes. De esos días obtendrá vivencias fundamentales para escribir más tarde uno de los testimonios más agudos de la represión, Memorias de un venezolano de la decadencia. Mientras permanece en La Rotunda, trabaja en la primera parte de la novela Juan de Ávila, que luego llevará por título La Casa de los Ávila. Lo que escribe lo hace en hojas de papel diminutas que son enrolladas para que puedan salir armadas como cigarrillos. El cabo de los presos, Macedonio Guerrero, se convierte en su salvación. Se ofrece como correo de la obra que escribe y más adelante permite la entrada de libros a la cárcel. No deja descansar su cabeza con una exhaustiva rutina de trabajo. Día y noche traduce además novelas y obras de teatro de habla inglesa. Finalmente es liberado en enero de 1922. Descansa algunos días y luego se ocupa de un nuevo proyecto, fundar 2 meses más tarde una pequeña empresa editorial junto a Arbelo Larriba, donde llegará a publicar las primeras páginas de la novela Ifigenia de Teresa de la Parra. El tiempo en la cárcel, sin embargo, en nada cambiará sus convicciones. Su disconformidad con el régimen no cesa, tal como lo demuestra en una publicación clandestina conocida como La Vergüenza de América. Muy pronto su vínculo con esta publicación es descubierto, así que decide establecerse en Nueva York. A bordo del barco conoce a quien será su esposa en agosto del mismo año, Mercedes Conde Flores. La fecha de encuentro la recordará en su poema Diario de a bordo. En Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Nueva York, continúa escribiendo, esta vez colaborando con El Heraldo de Cuba, con una columna titulada Cartas Hiperbóreas. Una vez más, un texto lo llevará a cambiar de residencia. La delegación de Venezuela en ese país le crea problemas luego de un artículo publicado en el diario La Reforma Social.
Se traslada entonces en 1923 a Montreal para ocupar el cargo de director del departamento hispano de la Sun Life Insurance and Co. Dicta clases de español en la Universidad de Montreal y publica los primeros capítulos de Memorias de un venezolano de la decadencia, al tiempo que colabora con varios periódicos latinoamericanos. Desde allí trata de continuar su persistente campaña contra Gómez. Es una década de conmociones familiares y de decisiones cruciales de índole político para el escritor. Nacen sus hijos José Rafael y Héctor en 1923 y 1924, respectivamente. Su esposa muere en 1925 y desde Montreal mantiene contacto con el grupo de exiliados del régimen de Gómez, con quienes celebra una reunión en París en 1929 para planificar una invasión a Venezuela por Cumaná. De esta misión es designado primer vocal de la conocida e infructuosa expedición de la embarcación Falque, realizada el 11 de agosto de 1929 y comandada por el general Román Delgado Chalbaud. El grupo de exiliados es sorprendido por las tropas del gobierno que estaban alertas sobre la operación. Sin embargo, se culpa del fracaso a Pocaterra con su decisión de huir a Trinidad y arrojar las armas al mar tras la amenaza de los reclutas de unirse a las filas gomecistas. El incidente en el cual muere Chalbaud le hace alejarse de las actividades del exilio antigomecista. Nuevamente en Montreal, contrae matrimonio en 1934 con la canadiense Marthe Arcand, 17 años menor que él. Regresa a Venezuela en 1938, donde se incorpora al Congreso Nacional como secretario y senador por el estado Carabobo. En 1939 ejerce como ministro del Trabajo y Comunicaciones, cargo que abandona para asumir la presidencia del estado Carabobo desde 1941 hasta 1943. Dona a Naguanagua una cuadrícula de tierras que son de 4 por 5 manzanas, parte de la hacienda Tarapío, terrenos pertenecientes al estado Carabobo, con la finalidad de que pertenecieran a ejidos municipales, pues Naguanagua carecía de estos mismos, es decir, sus propiedades eran netamente privadas. Por consiguiente, podemos calificarlo como el propulsor del futuro municipio Naguanagua. Al terminar su mandato como presidente de Carabobo, es enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Venezuela en Gran Bretaña. Y el 8 de octubre de 1945 presenta credenciales como embajador en Moscú, inaugurando así las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la Unión Soviética. Pero renuncia al cargo al ser depuesto el presidente Isaías Medina Angarita en 1948. Con el gobierno de Rómulo Gallego, forma parte de la delegación venezolana ante la 9ª Conferencia Internacional Americana en Bogotá y en julio de ese año es designado embajador de Venezuela en Brasil. Nombrado embajador de Venezuela en Washington por el gobierno de la Junta Militar en marzo de 1949. Cuando Carlos Delgado Chalbaud es asesinado en 1950, renuncia a su cargo y regresa a su casa en Montreal. Durante estos años se dedica a realizar algunas traducciones y a escribir poemas, algunos reveladores de su estado de ánimo como Elegía de Otoño, que parece reflejar cercanía con la idea de la muerte. Es invitado a la celebración de los 400 años de Valencia, su ciudad natal, hecho que ocurre en 1955, en donde pronuncia un discurso ante diversas autoridades locales y nacionales que posteriormente será publicado como el poema bajo el nombre de Valencia, la de Venezuela. Es de destacar que a ese poema el gran músico valenciano y venezolano Aldemaro Romero le hizo música y convirtió en gran pieza musical digna de rescatar en la contemporaneidad. Su continua actitud irreverente ante la justicia y la injusticia, combatiendo la misma, ¿verdad?, se mantiene siempre vigente en las palabras de su discurso. No duda en cuestionar al gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Esta sería su última visita al país, pues fallece un mes después, el 18 de abril, en Montreal, Canadá. El gobierno perejimenista no le rinde homenaje, a diferencia
de otros escritores e intelectuales nacionales, demostrando la animadversión que sentía por él y su figura legendaria. Con orgullo le rindo homenaje al ilustre pariente, primo de mi abuelo materno Blas Ricardo Pocaterra Cermeño, quien era 6 años mayor, y en vida compartieron en vista, trato y comunicación, como dicen los profesionales del derecho, en diversas oportunidades en el estado Zulia y en Carabobo, respectivamente. Su legado es sin duda un gran testimonio de la primera mitad del siglo XX de Venezuela. A Valencia la lleva siempre o la llevó siempre en su corazón, y su amor lo demostró a través de su pluma. Por ello, culmino recordando una de sus frases que mejor retratan esta pasión. Valencia, madre, eres tú, que pariste a Venezuela. Feliz cumpleaños, José Rafael Pocaterra Macpherson. Muy interesante información que trae de este programa. Solo busca despertar deseos e intereses por conocer e indagar, siempre recordando que nada de lo que escuches sin que importe quién lo diga, nada de lo que leas sin importar dónde esté escrito, nada debes aceptar sin previamente discernirlo y por ti mismo decidir su validez o no. Así que lee, infórmate e investiga. Temas como este sin duda los seguiremos abordando en cualquier otra oportunidad. Dios lo bendiga, querido youtuber vidente. Recuerden que pudiese no estar de acuerdo con tus pensamientos, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresar lo que piensas. No se olviden, por este canal de YouTube tenemos mucho de qué hablar. Si te gustó el programa, dale like y en la caja de comentarios puedes hacer sugerencias en cuanto a lo dicho, así como proponer cualquier otro tema que te gustaría tratemos. Al mismo tiempo, te dejo mis distintas direcciones en redes sociales para nuestra interacción. Activa la campanita para que te llegue la información cuando suba un nuevo video. Comenta y sugiere temas. Recuerda que tu opinión me enriquece y fortalece. Se despide a sus órdenes su servidor, el doctor Néstor Julio Rojas Pocaterra. Gracias.